Bueno, buenos días. Yo soy residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. El día de hoy la idea es revisar la guía de práctica clínica americana sobre trombocitopenia inmune, que fue publicada a finales del año pasado, específicamente sobre el tema de trombocitopenia inmune. La agenda entonces de la charla va a ser una introducción en la que voy a hablar algunos aspectos sobre la definición, la epidemiología y temas generales sobre el manejo del paciente con trombocitopenia inmune. Posteriormente, hablar un poco sobre la forma como se desarrolló la guía. Luego, pasar a las preguntas y evidencias relacionadas. Solamente nos vamos a enfocar sobre todo en las preguntas relacionadas con los pacientes que necesitan terapias de segunda línea. Y quise resaltar adicionalmente sobre la pregunta relacionada sobre qué pacientes requieren manejo inicialmente, o sea, sobre qué pacientes requieren manejo versus aquellos que se pueden dejar en observación. Y finalmente voy a dar unas conclusiones. Entonces, en cuanto a la definición, la trombocitopenia inmune es un trastorno autoinmune que se caracteriza por un recuento bajo de plaquetas, menos de 100.000 plaquetas, y que es el resultado tanto de la destrucción plaquetaria como de un deterioro en su producción. Esta condición se puede presentar tanto en forma como en su forma primaria aislada o se puede presentar en forma secundaria a otra enfermedad. En cuanto a la epidemiología, este trastorno tiene una incidencia entre un 2 a 5 casos por 100.000 personas al año, con dos picos de incidencia, uno entre los 20 y los 30 años de edad, en el cual hay una mayor predilección por el sexo femenino, y un segundo pico que es más grande luego de los 60 años, en el cual hay un equilibrio entre hombres y mujeres. La mortalidad, se ha encontrado que en los pacientes con trombocitopenia inmune tienen una mortalidad que es aproximadamente 2 veces mayor que la población general y se ha asociado con una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular, sangrado e infecciones. Un dato importante es que los pacientes con trombocitopenia inmune pueden tener una remisión espontánea hasta en un tercio de los pacientes luego de 6 a 12 meses. En cuanto a la fisiopatología, se ha encontrado que en estos pacientes tienen autoanticuerpos dirigidos contra diferentes antígenos plaquetarios que llevan a que las plaquetas opsonizadas sean fagocitadas y destruidas por macrófagos a nivel del vaso y del hígado. Adicionalmente, se ha encontrado que estos pacientes tienen una respuesta celular citotóxica dirigida contra los megacariocitos en la médula ósea, lo cual lleva a que haya un deterioro en la maduración de los megacariocitos y una reducción en la producción plaquetaria. En cuanto a las características clínicas, estos pacientes pueden ser asintomáticos y de ser detectados en forma incidental al realizar un hemograma por cualquier otro motivo. También se puede presentar con sangrados leves o incluso con sangrados que pueden amenazar la vida. Cuando el paciente tiene síntomas, lo más común es que el paciente presente equimosis y petequias. Entre un 5 y un 10% de los pacientes pueden presentar menorragia, epístasis, hemorragia en el tracto gastrointestinal o hematuria macroscópica. La hemorragia intracraneal se presenta hasta en un 1.4% de los casos. Un dato también importante en estos pacientes es que dado que no hay una estrecha relación entre los recuentos plaquetarios y digamos esa mayor predisposición a sangrado, no es posible predecir con certeza los eventos hemorrágicos en estos pacientes. Bueno, como les comenté anteriormente, la trombocitopenia inmune es un trastorno que se puede presentar
en forma aislada o se puede presentar en forma secundaria a otras enfermedades. En esta tabla, la idea es resaltar cuáles son esos diagnósticos diferenciales o causas secundarias que debemos tener presente a la hora de evaluar un paciente con sospecha de trombocitopenia inmune. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que se debe tener presente la posibilidad de una pseudotrombocitopenia, el cual es un fenómeno in vitro que podemos evaluarlo mediante la realización de unas plaquetas citratadas. En estos pacientes debemos evaluar la posibilidad de una enfermedad renal o hepática mediante alteraciones en el hemograma y el extendido de sangre periférica. Debemos estar atentos a la presencia de pistas que nos indiquen un síndrome mielodisplásico, una leucemia aguda o una anemia plásica. Se puede presentar trombocitopenia en algunas enfermedades genéticas que se deben sospechar sobre todo en pacientes cuando el trastorno inicia en pacientes muy jóvenes, pacientes con historia familiar de trombocitopenia o que tienen un tamaño o morfología anormal plaquetaria. La púrpura trombocitopénica trombótica, el cual, digamos, uno de los hallazgos más característicos del laboratorio es en el extendido de sangre periférica, la presencia de esquistocitos, se caracteriza por una anemia hemolítica Kunz negativo. Pacientes que reciben heparinas, estar atentos ante la posibilidad de una trombocitopenia inducida por heparinas. En cuanto a las causas secundarias que pueden inducir una trombocitopenia inmune, está el uso de medicamentos. Debemos siempre interrogarlo en la historia clínica. Algunos de los medicamentos que más se han relacionado son la quinina, quinidina, carbamazepina, rifampicina, entre otros. Desórdenes linfoproliferativos se relacionan con fenómenos autoinmunes como la trombocitopenia. Entonces, debemos estar atentos a los datos clínicos y paraclínicos para sospecharlo. Los síndromes de inmunodeficiencia, infecciones como el VIH, virus de la infección por virus de la hepatitis B, C, por Helicobacter pylori, citomegalovirus y el virus del Epstein-Barr. Adicionalmente, se puede presentar en el contexto de otras enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis o el síndrome antifosfolípidos, o en el síndrome de Evans, que se caracteriza adicionalmente por una anemia hemolítica Kunz positiva. Entonces, como vemos, pues hay muchas cosas que hay que tener presente antes de realizar un diagnóstico de trombocitopenia inmune. Y un dato a recalcar es que no hay una sola prueba diagnóstica que me permita a mí decir, vea, con esto, yo hágale esto y el paciente tiene el diagnóstico de PTI. El diagnóstico es más un criterio de exclusión. Por tanto, se recomienda que todos los pacientes tengan una evaluación para descartar los principales diagnósticos diferenciales. El año pasado también fue publicado un consenso internacional para el manejo de pacientes con trombocitopenia inmune, en el cual se recomienda que todos los pacientes deben tener como pues las ayudas básicas que son una historia clínica completa, el examen, los antecedentes familiares, el examen físico, se debe realizar una medición de un recuento de reticulocitos, un hemograma completo, el extendido de sangre periférica, cuantificación de inmunoglobulina, sobre todo ante la posibilidad de un síndrome de inmunodeficiencia, el grupo sanguíneo y pruebas para detectar VIH, hepatitis C y B. Adicionalmente, también nos dan unas pruebas que son de potencial utilidad. Entre estas, aquí señalan los anticuerpos dirigidos contra las glicoproteínas plaquetarias. Sin embargo, ellos aquí dicen que puede ser de utilidad en casos difíciles. Sin embargo, esta prueba tiene una muy pobre sensibilidad. Se detectan anticuerpos en pacientes con trombocitopenia inmune en alrededor del 50% de los casos. Y sí nos anotan aquí que no es una prueba, digamos, de rutina en estos pacientes. Puede también ser de utilidad la medición de anticuerpos antifosfolípidos,
la pruebas de función tiroidea y anticuerpos antitiroideos, dado que tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo se relacionan con trombocitopenia, una prueba de embarazo, anticuerpos antinucleares, una PCR para el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus y parvovirus, el estudio de médula ósea, que tiene otras consideraciones que las que voy a profundizar ahora. Se debe realizar una prueba de Coombs y recomiendan también realizar un estudio de detección, ya sea con antígeno fecal o una prueba de aliento para el Helicobacter pylori en contextos en los que haya síntomas compatibles con la infección o en poblaciones de alta prevalencia, como es el caso de la población colombiana. Entonces, en cuanto al estudio de médula ósea, recalcar que anteriormente se consideraba que todo paciente con mayor de 60 años con sospecha de este diagnóstico debía tener un estudio de médula ósea, dado el riesgo de presentar un síndrome mielodisplásico. Sin embargo, estudios a largo plazo no han encontrado que estos pacientes tengan un mayor riesgo de presentar síndrome mielodisplásico, pues si no tienen ninguna otra alteración, como es lo característico en la trombocitopenia inmune. Entonces, en general, lo que nos recomienda el consenso internacional para el manejo de la trombocitopenia inmune es que estos pacientes se les realice estudio de médula ósea en aquellos que recaen luego de tener una remisión, pacientes que no tienen respuesta al tratamiento inicial. Antes de someter al paciente a esplenectomía, se recomienda un estudio de médula ósea en pacientes que tienen anormalidades adicionales en el hemograma o el extendido de sangre periférica que nos indiquen algunos de los diagnósticos diferenciales señalados anteriormente. Adicionalmente, quería mostrar esta tabla donde muestran que no solamente que, pues, la utilidad del estudio de médula ósea para el diagnóstico es muy bajo, dado que en este estudio 32, se seleccionaron 32 pacientes que tenían ya diagnóstico de trombocitopenia inmune y 51 pacientes controles sin trombocitopenia. Y se les tomó estudio de médula, se le había tomado estudio de médula ósea y se le pidió a 3 patólogos que desconocían el diagnóstico que evaluaran si tenían hallazgos compatibles con trombocitopenia inmune. Y se encontró que los 3 patólogos coincidieron en el diagnóstico de trombocitopenia inmune solamente en el 6.2% de los pacientes que tenían el diagnóstico y en el 72.5% de los pacientes que no tenían el diagnóstico, demostrando pues la poca utilidad del estudio de médula ósea para la evaluación diagnóstica de la trombocitopenia inmune. Algunos datos generales sobre el tratamiento. Entonces, dejar claro de una vez que si el paciente requiere tratamiento, el tratamiento de primera línea son los glucocorticoides, que se pueden administrar ya sea con prednisolona 1 a 2 miligramos oral, vía oral, 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso vía oral por 1 a 2 semanas y luego se deben titular. El tratamiento general debe durar entre máximo 6 a 8 semanas. En general, las tasas de respuesta las tasas de respuesta son del 60-80% y luego de suspender la terapia se mantiene una respuesta entre un 30 a 50% de los pacientes. Otra opción es darle al paciente pulsos de dexametasona 40 miligramos por 4 días, que tienen unas tasas de respuestas similares a la prednisolona, aunque el paciente aunque a largo plazo las respuestas son similares, el paciente que se le dan pulsos de dexametasona puede tener una respuesta más rápida. Adicionalmente, en el contexto emergente, pacientes que tienen sangrado y que yo quiero elevar rápidamente el recuento plaquetario, está indicado el manejo con inmunoglobulina, el cual se administra una dosis de 0.4 gramos por kilogramo en forma intravenosa durante 5 días. O se puede dar 1 gramo por kilogramo durante 1 a 2 días. En general, las tasas de respuesta son altas. En general, las tasas de respuesta son altas, pero transitorias.
Como manejos de segunda línea, que es lo que vamos a profundizar cuando hablemos específicamente de la guía, los principales manejos son entonces los agonistas del receptor de trombopoyetina. Los más estudiados son el romiplastin y el trombopac, que tienen respuestas mientras el paciente mantiene la terapia a largo plazo entre un 40 y un 60%, y luego de suspender el tratamiento, solamente entre un 10 a 30% de los pacientes mantienen la respuesta. Se administran, pues el paciente requiere del tratamiento continuo, con romiplastin se administra semanalmente una dosis de 1 a 10 microgramos por kilogramo subcutáneamente, y con el trombopac una dosis de 25 a 75 miligramos oralmente todos los días. Otro de los medicamentos inmunomoduladores es el rituximab, también frecuentemente utilizado y uno de los más utilizados, de los más estudiados. Tiene una tasa de respuesta a 6 meses del 60%, y a 2 años solamente un 30% de los pacientes responde a la terapia, aunque la dosis se pueden repetir. Otra de las estrategias de manejo es la esplenectomía, pero esta voy a profundizar un poco más ya cuando estemos hablando de la guía. El consenso internacional recomienda como metas de manejo en el paciente. Aquí voy a resaltar el hecho de que, bueno, el paciente no tenga sangrados, el paciente controle sus episodios de sangrado, y en general se recomienda una meta de recuento plaquetario mayor de 20 a 30.000. Adicionalmente, debemos considerar que, pues, el contexto de los pacientes, algunos pacientes que van a ser sometidos a determinados procedimientos, como extracciones dentales, pueden requerir umbrales, pues, objetivos de recuentos plaquetarios tan solo de 30.000, mientras que pacientes que van a ser sometidos a neurocirugía se requieren mayores de 100.000. Adicionalmente, algo que vemos en medicina interna con frecuencia y algo que no es raro, paradójicamente los pacientes con trombocitopenia inmune tienen un mayor riesgo que la población general de presentar eventos trombóticos. Entonces, estos pacientes pueden con frecuencia estar anticoagulados también, y en ellos se recomienda en general y por consenso que se tengan niveles de recuentos plaquetarios mayores de 50.000. Bueno, en cuanto al desarrollo de la guía, su realización fue coordinada por la Sociedad Americana de Hematología. En ella se dan recomendaciones en cuanto al manejo de pacientes adultos y niños con trombocitopenia inmune. Para su realización se realizó una búsqueda sistemática de la evidencia disponible hasta mayo de 2017. Se conformó un equipo multidisciplinario conformado por 3 expertos clínicos, 2 expertos metodológicos y 2 representantes de pacientes. Se formularon las preguntas y se utilizó la estrategia GRADE para la evaluación de la evidencia y la formulación de las recomendaciones. Para la evaluación de los desenlaces clínicos se tomaron, pues, algunas definiciones. Entonces, estas definiciones que quiero resaltar son: ¿qué es un paciente corticodependiente? Entonces, son pacientes que requieren dosis de prednisolona mayor de 5 miligramos al día o cursos frecuentes de esteroides para poder mantener un recuento plaquetario mayor de 30.000 o evitar el sangrado. Una respuesta duradera se considera como aquella paciente que tiene más de 30.000 plaquetas, al menos el doble de su recuento basal a los 6 meses de manejo. Una respuesta temprana, más de 30.000 y al menos el doble del basal a la semana. Una respuesta inicial, más de 30.000 y al menos el doble del basal al mes. Sangrado mayor es definido de acuerdo con varias clasificaciones. Ejemplo, el caso grados 3 o 4 de sangrado de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Sangrado menor si no cumple con características de sangrado mayor. Diagnóstico nuevo reciente de trombocitopenia es menor de 3 meses, persistente 3 a 12 meses, crónica mayor de 2 meses, y se define remisión como un recuento plaquetario mayor de 10.000 a los 12 meses. Cuanto al desarrollo del consenso, las distintas recomendaciones fueron puestas a consideración del grupo de expertos y se requirió que al menos el 80% dieran su aprobación para dar la recomendación. Se formularon en total
9 recomendaciones relacionadas con el manejo de adultos con trombocitopenia inmune. Antes de pasar para la parte de las preguntas que voy a resaltar y de las y después de la parte de la evidencia relacionada, quería como comentar este caso clínico publicado en una revisión del New England sobre el tema. Entonces se trata de una paciente de 72 años que está anticoagulada con apixaban, dado que tiene una fibrilación auricular. Aparte de esto, la paciente no tiene otros antecedentes relevantes y se presentó al hospital dado que tenía una hemorragia del tracto gastrointestinal inferior. La paciente tenía una hemoglobina de 8,5, un recuento plaquetario de 2000, tenía unos leucocitos de 5300. Como parte del manejo recibió transfusión de glóbulos rojos y plaquetas, con lo que mejoró el sangrado, pero el recuento plaquetario solamente incrementó en forma transitoria. No tenía hallazgos llamativos adicionales al examen físico y tampoco tenía otras anormalidades diferentes a la trombocitopenia en el extendido de sangre periférica. Entonces nos dicen que los hallazgos o se puede hacer un diagnóstico presuntivo de una trombocitopenia inmune y nos dejan el interrogante de cómo debe ser esta paciente manejada. Bueno, entonces, en cuanto a las preguntas que quise resaltar de la guía, la primera es, pacientes adultos con trombocitopenia inmune de diagnóstico reciente, asintomáticos o con sangrado mucocutáneo menor y recuento plaquetario menor de 30.000 plaquetas, deben ser manejados con glucocorticoides o se deben dejar en observación. Bueno, entonces, en cuanto a esto, quise entonces resaltar este estudio en el cual se evaluaron pacientes que al momento del diagnóstico de trombocitopenia inmune y se evaluó los pacientes que sangraron, que habían sangrado al momento del diagnóstico y antes de iniciar el tratamiento, cuáles eran los factores de riesgo que se relacionaban con presentar eventos hemorrágicos. Entonces, específicamente en cuanto al recuento plaquetario, vemos cómo a medida que disminuyen las plaquetas, pero específicamente se ve una relación en aumento de los eventos hemorrágicos luego de que el paciente disminuye las plaquetas por debajo de 20.000. Acá vemos cómo para cualquier sangrado, un recuento plaquetario por debajo de 20.000 se asoció con un UR de 5,2, que fue estadísticamente significativo, con respecto a pacientes, el referencia que fue pacientes por encima de 20.000. También el sangrado mucoso por mucosas se asoció con un UR de 2,6, que fue con un intervalo de confianza que no atravesó la unidad. El recuento plaquetario menor de 20.000, sin embargo, no se asoció con una mayor incidencia de eventos hemorrágicos severos, dado que después del análisis multivariado, el OR fue 2,6 con un intervalo de confianza que atraviesa la unidad. Para resaltar que sí se demostró que se relacionó con sangrado severo en estos pacientes en la exposición a medicación anticoagulante. Adicionalmente, ya la guía también resalta que no hay estudios en realidad prospectivos que hayan evaluado cuál es el riesgo de los pacientes con trombocitopenia menor de 30.000 y pues comparar la terapia versus dejarlos en observación. Entonces, ellos para poder realizar entonces digamos, hacer una recomendación, ellos lo que evaluaron cuáles eran los desenlaces de los pacientes a los que los habían sometido a tratamiento, principalmente en los tratamientos de primera línea como son los glucocorticoides, tanto dosis altas de dexametasona como con prednisolona. Y vemos cómo ellos encontraron que las tasas de respuesta temprana estuvieron alrededor de un 60%, luego de suspender la terapia la remisión estuvo alrededor del 30% y los eventos hemorrágicos entre un 3,3%. Ellos consideran
que dado que no hay estudios, o sea, no se sabe con certeza cuál es el riesgo de sangrado de los pacientes en estudios prospectivos, de los pacientes con menos de 30.000 plaquetas que se dejan sin tratamiento, ellos consideran que, y dado que se ha demostrado una buena respuesta para subir las plaquetas, que es un surrogado de eventos hemorrágicos con los esteroides, ellos recomiendan que los pacientes con menos de 30.000 plaquetas deben o sugieren que deben recibir manejo con esteroides más que dejarlos en observación. Sin embargo, dado pues la poca evidencia disponible, esta recomendación está basada sobre una muy baja calidad de la evidencia. Como punto de buena práctica, recomiendan que independientemente del tipo de esteroides y la duración del tratamiento que tenga el paciente, se debe monitorizar para efectos adversos potenciales como hipertensión, hiperglicemia, trastornos del ánimo, del sueño, entre otros. Otra de las preguntas fue, pacientes con PTI pues persistente, más de 3 meses, que no tienen respuesta a esteroides o que son esteroides dependientes y que se está considerando como tratamiento un agonista de los receptores de trombopoyetina, estos pacientes deben recibir el trombopac o romiplostim. Entonces, igual forma, no hay estudios que hayan comparado directamente en una misma población estos medicamentos. Hay algunas comparaciones indirectas, específicamente acá en este metaanálisis se incluyeron varios estudios que incluyeron poblaciones en los que se administró tanto el trombopac y en otras romiplostim. En general, se encontró que los agonistas de receptores de trombopoyetina tienen una respuesta plaquetaria significativa con respecto al control. Adicionalmente, las tasas de respuesta duradera son mayores, como podemos ver en la gráfica. La tasa de eventos hemorrágicos totales se reduce en forma significativa cuando los pacientes reciben esta medicación y la tasa de eventos hemorrágicos severos también disminuye en forma significativa. Finalmente, los autores concluyen que esta revisión sistemática apoya el uso de los agonistas de receptores de trombopoyetina, dado que son efectivos y seguros como tratamiento de segunda línea en pacientes con trombocitopenia persistente y crónica. Adicionalmente, hay otros estudios que han realizado comparaciones indirectas. Por ejemplo, en este estudio se incluyeron poblaciones de 3 estudios, 2 que evaluaron el romiplostim y 1 con el trombopac, y miraron cuáles eran en estos distintos estudios las tasas de respuesta. Y se encontró que la respuesta duradera, en el caso de la población que recibió el trombopac, fue de un 47%. Y la respuesta en el grupo que recibió romiplostim fue del 49%, con una diferencia que no fue estadísticamente significativa. Teniendo esto presente, los autores entonces sugieren que al momento de considerar el uso de un agonista de receptor de trombopoyetina, al paciente se le puede dar cualquiera de los 2 medicamentos. Sin embargo, de igual forma, esto está basado en una muy baja calidad de la evidencia. Otra pregunta, adultos con PTI de más de 3 meses de evolución que no tienen respuesta a esteroides o que son esteroide dependientes, ¿deben someterse a esplenectomía o ser tratados con un agonista de receptor de trombopoyetina? Para responder esto, los autores pues inicialmente vuelven y resaltan que no hay estudios que hayan comparado cabeza a cabeza en una misma población estas 2 intervenciones. Sin embargo, se parece claro que la esplenectomía tiene mayores tasas de respuesta en cuanto a los recuentos plaquetarios que los agonistas de receptores de trombopoyetina. Las tasas de respuesta, tanto respuesta sola como respuesta completa, en general al mes son de alrededor de un 90% y las respuestas a largo plazo están alrededor de un 70%. Mientras que, como vimos anteriormente,
alrededor de un 50%, en otros estudios hasta el 60% de los pacientes tienen respuestas a largo plazo duraderas con agonistas de los receptores de trombopoyetina. Sin embargo, aunque es claro que la esplenectomía genera mayores tasas de respuesta cuando se compara con los agonistas de receptores de trombopoyetina, los autores llaman la atención para realizar otras consideraciones, y es el hecho de que estos medicamentos se asocian con mayores costos que la esplenectomía. Se debe considerar el deseo de evitar la cirugía del paciente, la necesidad de medicación a largo plazo que implica el uso de los agonistas de receptores de trombopoyetina, la disponibilidad de una u otra terapia, y un dato importante es que 1/3 de los pacientes tiene remisión espontánea luego de 1 año, y en general no se recomienda realizar una esplenectomía tempranamente, dado que pues esto sería digamos, una estrategia irreversible de manejo y se asocia, como veremos más adelante, a algunas complicaciones importantes. Entonces, considerando, digamos, todos estos pros y contras, los autores de la guía nos sugieren que si yo estoy considerando una esplenectomía versus agonistas de receptores de trombopoyetina, sugieren que puedo usar cualquiera, pero teniendo en cuenta, poniendo en consideración los aspectos señalados anteriormente. Otra de las preguntas es, adultos con PTI que tiene una evolución de más de 3 meses, que no tienen respuesta a esteroides o esteroides dependientes, ¿deben someterse a esplenectomía o ser tratados con rituximab? A diferencia de la mayoría de las otras comparaciones, hay algunos estudios que se han evaluado en una misma población estas dos intervenciones. En este estudio, por ejemplo, del año 2014, es un estudio retrospectivo con 105 pacientes adultos con trombocitopenia inmune que se habían expuesto ya sea a esplenectomía o a rituximab. El desenlace primario fue hospitalización o muerte por hemorragia o infección, y desenlaces secundarios fueron mortalidad total, hospitalización por sangrado e infección, respuesta y respuesta completa. En cuanto a la respuesta y respuesta completa, vemos como en la gráfica, en forma significativa, la línea señalada en azul, que corresponde a los pacientes esplenectomizados, tienen una respuesta marcadamente superior a la respuesta que obtienen los pacientes con manejo con rituximab. Entonces, y en cuanto luego de realizar el análisis multivariado, se encontró que para la respuesta a los 12 meses, el OR de la esplenectomía versus rituximab fue de 4.4% con un intervalo de confianza del 1 a 11, con una P que fue estadísticamente significativa. Entonces, de igual forma, parece claro que la esplenectomía genera mejores tasas de respuesta en cuanto al recuento plaquetario que el rituximab. Sin embargo, la esplenectomía se ha asociado con eventos adversos en los pacientes, principalmente eventos tromboembólicos y sepsis. En este estudio se evaluó la incidencia de eventos tromboembólicos abdominales y tromboembolia venosa en general en pacientes sometidos a esplenectomía, y se encontró que en los primeros 90 días la esplenectomía generó un riesgo, se asoció con un HR de presentar eventos trombóticos abdominales de un 5.4%, que fue estadísticamente significativo, y eventos tromboembólicos dentro de estos primeros 90 días en general de 5.2%, también estadísticamente significativo. Luego de 90 días, la trombosis abdominal se asoció con un HR de 1.5, que no fue estadísticamente significativo, pero de trombosis en general de 2.7, que sí fue estadísticamente significativo. Adicionalmente, para el riesgo de sepsis, se encontró que los pacientes sometidos a esplenectomía también tienen una
un riesgo estadísticamente significativo mayor que a aquellos pacientes no sometidos a esplenectomía. Y el riesgo entonces, igual forma, es un poco mayor en los primeros 90 días, pero también sigue siendo significativo luego de este periodo. Teniendo esto presente, y además de las posibles complicaciones locales abdominales relacionadas con el procedimiento, aún a pesar de que la esplenectomía genera mayores tasas de respuesta que el rituximab, los autores de la guía sugieren que si yo estoy considerando esplenectomía versus rituximab, yo al paciente debo preferir en la medida de lo posible el rituximab más que la esplenectomía, basado esta sugerencia en un nivel muy bajo de evidencia. Los adultos, otra pregunta, adultos con PTI de más de 3 meses de evolución sin respuesta a esteroides o esteroides dependientes deben ser tratados con agonistas de receptores de trombopoyetina o rituximab. Aquí, pues básicamente la consideración estuvo dada por las tasas de respuesta y se ha encontrado que las tasas de respuesta duradera con rituximab son de alrededor de un 60% a los 6 meses, pero disminuye en forma significativa luego del año a los 2 años. Mientras que se obtiene una respuesta duradera con los agonistas de receptores de trombopoyetina de aproximadamente un 63%. El problema es que estos pacientes necesitan tratamiento continuo, mientras que el tratamiento con rituximab es, digamos, una sola, por decirlo, una sola sección de tratamiento en unos días y llegado el caso se podría repetir, pero no, el paciente no requiere terapia continua como es el caso de los agonistas de receptores de trombopoyetina. Considerando principalmente las diferencias en cuanto a su eficacia, entonces los autores de la guía sugieren que el medicamento, los agonistas de receptores de trombopoyetina se prefieren sobre el rituximab. Finalmente, nos muestran este algoritmo para el manejo de estos pacientes que tienen PTI de más de 3 meses de evolución que no han respondido o que son corticoide dependientes. Nos dicen que evaluar la duración, si el paciente tiene entre 3 a 12 meses, entonces el paciente, las principales opciones van a ser rituximab y agonistas de receptores de trombopoyetina. Pero entonces aquí lo que nos sugieren es considerar si el paciente le da considerar los valores y preferencias del paciente. Si el paciente le da mayor valor al hecho digamos, tener una mayor probabilidad de alcanzar una respuesta terapéutica, sin importar que requiera manejo continuo, entonces se le debe dar agonistas de receptores de trombopoyetina. Si el paciente no quiere medicación a largo plazo, se le puede dar rituximab. Pacientes que tienen más de un año de la enfermedad, se puede considerar entonces rituximab, esplenectomía y los agonistas de receptores de trombopoyetina. Aquí entonces, si el paciente le da un alto valor a lograr una respuesta, entonces vamos a considerar los medicamentos más efectivos, que son la esplenectomía y los agonistas de receptores de trombopoyetina. De igual forma, si el paciente quiere evitar la cirugía, se le da la medicación, y si le da mayor valor a evitar medicación a largo plazo, se le lleva a esplenectomía. Si el paciente quiere evitar medicación a largo plazo, entonces las opciones son esplenectomía y rituximab. Si quiere evitar la cirugía, rituximab. Si quiere tener mayor probabilidad de alcanzar una respuesta duradera, esplenectomía. Un alto valor a evitar la cirugía, entonces quedamos con rituximab o agonista de receptores de trombopoyetina. Y aquí vamos a considerar digamos, la disponibilidad que tiene el paciente para recibir medicamentos a largo plazo sin necesidad de respuesta. Se le administra finalmente, en cuanto a para la evaluación de la guía,
se utilizó este instrumento AGRI2, en el cual se tiene en cuenta un instrumento que tiene 23 ítems organizados en 6 dominios. Mediante esta herramienta se puede evaluar la calidad, proporciona una estrategia metodológica y permite establecer qué información y cómo debe ser presentada la información en la guía de práctica clínica. Los dominios específicamente fueron alcance y objetivos, alcance y objetivos, participación de los implicados, rigor en la elaboración, cada uno con sus ítems, claridad de la presentación, aplicabilidad, independencia editorial. Cada uno de los ítems de cada uno de los dominios se puntúa del 1 al 7, 1 si está muy en desacuerdo, 7 si está muy de acuerdo, y de entre 2 a 7 dependiendo del grado de cumplimiento o calidad de la información. Yo finalmente, esta fue la forma como califiqué la guía en cada uno de sus ítems y de los, pues, de la forma como está distribuida la evaluación. Finalmente, en cuanto a la respuesta al caso clínico, hola, de pronto quiero pedir el favor porque me dice que el internet está inestable. ¿Me pueden confirmar que sí está transmitiendo? ¿Alguien me puede hablar? Sí, doctor, toda la Sí, conferencia se ha listo. escuchado perfecta. Listo, muchas gracias. Bueno, en cuanto a la respuesta al caso clínico del New England, entonces a este paciente inicialmente lo manejaron bajo una presunción diagnóstica de una trombocitopenia inmune. ¿Por qué? Porque tenía un cuadro clínico, digamos, tenía una trombocitopenia, no tenía otras alteraciones al examen físico que hicieran sospechar un diagnóstico diferente, no tenía otras alteraciones en el hemograma diferentes a la anemia esperable por el sangrado, ni tampoco en el extendido de sangre periférica. El paciente entonces, el manejo urgente sería suspender la anticoagulación, estaba anticoagulado con apixaban por su antecedente de fibrilación auricular, manejarlo con plaquetas, darle tratamiento con inmunoglobulina, ya que esto facilita que el paciente tenga una respuesta rápida, y de una vez darle los esteroides que sirven tanto para el manejo urgente como para el manejo a largo plazo, que en caso de ser, que en este caso específico, idealmente entre prednisolona y dexametasona, que como mostré anteriormente, a largo plazo se asocian con respuestas similares, pero en el tratamiento urgente se preferiría la dexametasona, ya que el paciente con dexametasona logra incrementos plaquetarios más rápidos. En cuanto, si este paciente adicional, luego de esto se le hace una evaluación completa con los estudios que yo anteriormente mostré que nos sugieren el consenso internacional, y se demuestra que no tiene digamos, ninguna alteración secundaria o enfermedad secundaria que requiera manejo específico, entonces se realizará el diagnóstico de PTI, y este paciente, en caso de no responder a manejo con esteroides, se debe considerar una terapia de segunda línea. Por la edad y comorbilidades, además de que lleva menos de 12 meses de diagnóstico, se debe evitar la esplenectomía. Y entonces quedamos con las opciones de dar un agonista de receptor de trombopoyetina y versus rituximab, teniendo en consideración que es un paciente que requiere anticoagulación a largo plazo y que, como mostré también, estos pacientes debemos asegurar pues que cumplan con la respuesta, y además el umbral o el objetivo es más alto, más de 50.000 plaquetas. Entonces, idealmente estos pacientes deberían recibir un agonista de receptor de trombopoyetina versus rituximab. Finalmente, mis conclusiones en cuanto a lo leído en la guía y en general sobre el tema es que no todos los pacientes con trombocitopenia inmune requieren tratamiento. Los esteroides no se deben administrar por largos periodos de tiempo, y esto es uno de los errores más comunes realizados en estos pacientes. Se debe evitar, la evidencia disponible para la elección entre las distintas terapias de segunda línea es de baja calidad.
y por tanto se deben considerar aspectos individuales de cada paciente para definir la mejor estrategia de tratamiento. Por último, se recomienda esperar al menos un año antes de llevar al paciente a esplenectomía.